Sí, por una parte eso y por otra parte que en realidad quien no llega a tener secundaria completa como mínimo, es decir, tiene que olvidarse de tener un lugar en el mundo del trabajo moderno. Y digamos, estos chicos que no pueden acceder o que accediendo abandonan porque la escuela no los atrae, están siendo bombardeados por una cultura hiperconsumista que les dice todo el mundo es posible para vos, al mismo tiempo que ven por su realidad que no va a llegar a nada. Claro. Y esto es una fuente de frustración muy importante que debemos tomar en cuenta. Fíjese, si nosotros miramos a las personas mayores de 65 años, vemos que 14% son pobres. Pero si miramos a los chicos menores de 18, casi 50% son pobres. Sí. ¿Por qué? Porque hay un sistema de transferencia de dinero, que es el sistema previsional, que por lo menos garantiza un cierto mínimo en la mayor parte de los hogares donde hay personas mayores. Pero no pasa con los chicos. Nosotros tenemos un sistema de asignaciones familiares que cubren solamente a los trabajadores del sector formal, que son la mitad de los trabajadores. Claro. Deberíamos avanzar hacia una política más universal en materia de asignaciones familiares, y esto consumiría un pequeño porcentaje, solamente un pequeño porcentaje, de el gasto que hoy tiene la Argentina en política social, ¿no? Usted sabe que esto que usted dice es muy importante porque hay quienes sostienen que en realidad no se podría generalizar por el gasto, por lo que significaría para el presupuesto. No, fíjese, una asignación de 130 pesos por chico, que es actualmente lo que se paga en el sistema de asignaciones familiares, para los 6 millones de chicos que no están cubiertos ahora, estamos hablando de 7.500 millones de pesos, que esto es una cosa, digamos, casi yo diría irrisoria, porque estamos hablando de 2.000 millones de dólares, menos de 1% del Producto Bruto, de un país que gasta 20% del producto en políticas sociales. Así que eso no es obviamente una razón. Habría que reformular los actuales programas, que son discrecionales, es decir, yo puedo darlo y quitarlo, para transformarlo en programas como son las asignaciones familiares, donde el trabajador tiene derecho y nadie se lo puede quitar y nadie puede utilizar esto para tenerlo rehén de la política. Lo que usted dice, y esto es un cambio importante. Una asignación universal por hijo, estamos hablando de 6 millones de una población, chicos, aproximadamente. De chicos en Argentina. Sí, sí, y los más pobres, pues son 2.000 millones de pesos no mueve el amperímetro del gasto. 8.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares, 8.000 millones de pesos. Cifra general. Ahora, esto es una pequeñísima. El gobierno nacional el año pasado tenía para uso discrecional en política social 10.000 millones de pesos. Claro. Con lo cual no es obviamente una cantidad que no se hace. ¿Por qué no se hace? Y yo creo que esto lo que implica que hay una razón política. Es decir, en primer lugar, porque no hay todavía demasiados actores que propongan esto. Hay algunos proyectos en la Cámara de Diputados, algunos grupos intelectuales que están propugnando, pero todavía la sociedad y especialmente el gobierno no lo ha tomado como una necesidad. Y segundo, que esto ataca muy fuertemente la forma predominante de hacer política en la Argentina, que es yo le doy si usted me apoya, y si usted no me apoya, yo le quito. En cambio, es muy explícito usted porque, a ver, yo le iba a hacer esta pregunta. No puede ser que no lo vean quienes, vienen del peronismo, que son los abanderados de los pobres. No, bueno, digamos, las asignaciones familiares surgen en la etapa de Perón, ¿no? Y, digamos, esto es una conquista del movimiento obrero. El tema es que nosotros no podemos hacer depender la asignación familiar de que la persona tenga o no tenga puesto en el trabajo formal. Digamos, un chico de un trabajador informal es tanto un chico argentino como un chico de un trabajador formal. Entonces ya a esta altura del partido deberíamos haber expandido ese beneficio. Y al expandir este beneficio lograríamos algo muy importante, que por lo menos un ingreso básico, mínimo, esté presente en todo hogar, especialmente en los más vulnerables, y por lo menos erradicar, si no la pobreza, por lo menos la indigencia, que es la incapacidad de adquirir la canasta básica de alimentos. Ahora, doctor, lo que usted dice entonces no es que estén ignorando la realidad, que sería grave, sino que la comprenden, lo que pasa es que hay razones políticas, más bien. Es una de las razones, y en algunos casos, digamos, la falta de... es perverso, ¿no? Es una cultura donde las transferencias monetarias tienen que ver con que si usted trabajó en el sector formal o no. Y esto se ve muy bien en el tema previsional. El gobierno de Néstor Kirchner hizo, a mi juicio, una cosa muy importante, que fue permitir una moratoria por la cual personas mayores pudieran acceder con el pago de esta moratoria a un beneficio previsional. Y para mí tiraba por la borda esta idea
de que los viejos no tienen jubilaciones porque son vagos, yaraganes y evasores. Pero fue mal implementada porque en vez de simplemente decidir dar un beneficio a las personas mayores de cierta edad que no tuvieran otros, claro, tuvieron dos efectos. En primer lugar, dejaron afuera a los viejos más pobres, porque ellos no pudieron hacer un proceso complicado que fue la gestión a través de un gestor, entrar en la FIP, conseguir una clave fiscal, etc. Y segundo, que introdujo una inequidad, porque buena parte de la gente que se terminó jubilando era gente que ya tenía una pensión. Con lo cual, mientras algunos no tienen nada, otros tienen doble beneficio. Sí. Y este tipo de falta de competencia en la aplicación de las políticas es un problema que tenemos, ¿no? Ahora, a mí me duele mucho como vivir en un país donde se maltrata a las personas grandes, aquellas que no tienen la oportunidad de seguir generando cosas. A ver, que me maltraten a mí, yo tengo posibilidades, ¿me entiendes? Que no se le pague el 82% móvil, que no reciban una jubilación digna. Esto no se ve en los países serios. Pero sin embargo, digamos, mirada a la realidad del país, por eso es interesante producir un debate sobre esto. Las personas mayores, una persona mayor que tiene una jubilación tiene al menos hoy 800 pesos. Tenemos parejas jóvenes, con 2 chicos, donde hay desempleo, donde hay subempleo, trabajo informal, que no alcanzan a esa cifra, o están un poquito por arriba, tienen que mantener a los 2 chicos, con lo cual, digamos, tenemos que, daría la impresión... Dice, no es que el jubilado gane mucho, sino que el otro tiene un... Claro, digamos, entonces, digamos, usted puede seguir aumentando el beneficio de los jubilados, pero que se le proporciona cada vez más, es una diferencia enorme con aquel sector de la población que se está quedando fuera, y como usted dice, el panorama para mañana es peor, y esto significa no solamente falta de consumo, significa conflicto social, significa delincuencia, significa criminalidad, y muchas otras cosas son lo que no nos gustaría de una sociedad. Las conductas de alto riesgo. Así es. Son conductas de alto riesgo, que además tienen que ver con la estabilidad económica, porque usted sabe, cuando crece la conflictividad, cuando hay todos estos problemas, se frenan las inversiones, hay menor consumo, ¿no? Y asignarle dinero a esta gente va todo al consumo, después viene su contraparte en recaudación impositiva, porque todo lo que le dé hoy a una familia, por su hijo, por escolaridad, por lo que fuese, va directamente al consumo, sin lugar a dudas, sobre los sectores más pobres. Entonces, combatiendo la evasión uno se asegura ese retorno. Ahora, otros critican que las políticas sociales no están correctamente focalizadas. Hay muchos planes sociales, hay muchas... Es verdad. Y además, a veces yo creo de que a los chicos y a las personas mayores el beneficio tiene que ser sin ningún tipo de condiciones. No se les puede pedir un trabajo a cambio, porque las personas mayores ya lo hicieron y los chicos se están preparando para ello. Pero a las personas adultas, desocupadas, yo creo que la primera prioridad sería que el trabajo que realicen sea terminar un determinado nivel educativo. Sí, claro. Y esto implica revalorizar la educación de adultos, porque la educación tiene que ser considerada un trabajo que merece un ingreso si la persona hace un esfuerzo por capacitarse. Y esto no necesariamente porque va a conseguir un buen empleo si se recibe, sino porque tener por lo menos una secundaria completa implica desarrollo de capacidades que para ser un microempresario o para ser un trabajador autónomo son absolutamente necesarios. Si usted no tiene esos conocimientos, no puede ni siquiera pensar en cómo conseguir una actividad económica que le produzca, que le dé autonomía como ser humano. Entonces, me parece que nosotros tenemos que pensar seriamente en actividades que hoy no son muy valoradas, por ejemplo, el cuidado de personas. Digo, 90% de las personas en Buenos Aires que están en geriátricos son personas válidas, autoválidas, podrían estar en sus casas. Lo que necesita es no una atención especializada, lo que necesita es contención, acompañamiento, que podría estar en manos de gente con una formación básica importante, como es una educación media, y un entrenamiento especial. Esto en la ciudad de Buenos Aires solamente serían entre 60.000 y 100.000 puestos de trabajo, cosa que no hace toda la industria argentina en un año. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a mover las neuronas de nuestras cabezas para encontrar los filones de trabajo ahí donde existen, y no creer que si mi hijo no está en una fábrica y no produce tuercas, no tiene trabajo, no es trabajo, ¿no? Ahora, es muy interesante.